Bienvenidos de nuevo. Espero que estén pasando un día maravilloso porque hoy tenemos un tema que estoy seguro que va a dar mucho de qué hablar, un tema que ha estado en boca de todos y que genera un montón de expectación. Hoy vamos a desglosar algo que muchos de ustedes me han estado pidiendo insistentemente, algo que tiene que ver con nuestros queridos Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si han leído bien y el título no miente, vamos a hablar de la posibilidad, la muy fuerte posibilidad, de que Kerem Bürsin haya revelado que Hande Erçel sí lo ama. Una bomba, lo sé. Pero quédense conmigo porque vamos a analizar a fondo todo lo que rodea esta declaración, las señales, los indicios y lo que esto podría significar para esta pareja que tantas pasiones despierta. Si son fans de Kerem y Hande o simplemente les encanta el drama y las buenas noticias en el mundo del espectáculo, este vídeo es para ustedes. Y antes de zambullirnos de lleno en este fascinante tema, quiero hacerles una invitación súper importante. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón de suscripción y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos aquí y crecemos gracias a ustedes. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar con esta revelación que promete ser explosiva. Ahora entremos en materia. ¿Qué es exactamente lo que ha sucedido? Todo esto gira en torno a unas declaraciones muy recientes de Kerem Bürsin que han sido interpretadas de mil maneras, pero que si las analizamos con detenimiento y considerando el contexto, apuntan en una dirección muy clara: la reciprocidad en los sentimientos entre él y Hande Erçel. Sabemos que la relación entre Kerem y Hande ha sido objeto de un escrutinio público inmenso desde el principio. Han sido una de las parejas más queridas y seguidas en Turquía, y su química en pantalla, que nació de la exitosa serie Sen Kalkam, traspasó la ficción para convertirse en una realidad. Durante mucho tiempo negaron los rumores, pero las evidencias, las miradas, los gestos, eran demasiado fuertes como para ignorarlos. Y cuando finalmente confirmaron su relación, el mundo del espectáculo se revolucionó. Sin embargo, las relaciones públicas, y más aún las de celebridades, a menudo pasan por altibajos. Hemos visto periodos de mucha intensidad mediática, otros donde parecían un poco más distanciados, y luego rumores de separación que siempre han acechado. Pero ahora, lo que Kerem ha dicho, según algunas interpretaciones y análisis de sus últimas entrevistas y apariciones públicas, parece ser un giro decisivo. No se trata de una negación ni de una evasiva, sino de una afirmación que, aunque quizás no sea explícita en palabras como sí, Hande me ama, está cargada de un significado profundo. Pensemos en el contexto. Kerem, que siempre ha sido bastante reservado sobre su vida privada, ha empezado a ser un poco más abierto, pero con un nivel de cuidado y sutileza que solo él sabe manejar. Los detalles que han encendido las alarmas y a la vez han llenado de esperanza a los fans, provienen de una reciente entrevista donde se le preguntó directamente sobre su relación con Hande y, más específicamente, sobre la naturaleza de sus sentimientos. En lugar de dar una respuesta genérica o evasiva, Kerem habría respondido de una manera que sugiere una profunda conexión y, lo más importante, la confirmación de que los sentimientos son mutuos y profundos. Se habla de un comentario sobre la magia que existe entre ellos, de cómo Hande es una persona que lo inspira y lo hace feliz, y de cómo él valora enormemente su relación. Pero la frase clave, la que ha dado pie a todo este revuelo, según los medios turcos y los fans más observadores, es algo así como: cuando amas a alguien, y sabes que ese amor es correspondido de la misma manera, eso es lo más importante en la vida. Ahora, ustedes dirán, ¿pero eso no es obvio? Si están juntos, claro que se aman y se corresponde. Sí, pero el matiz aquí es crucial. Kerem ha sido siempre muy cuidadoso en no dar por sentado ni por hecho el amor de Hande. Siempre ha hablado de su admiración, de su cariño, de la gran persona que es Hande, pero rara vez ha usado la palabra amor, en un contexto de reciprocidad tan directa y sin ambigüedades. Esta vez el tono, las palabras elegidas, y sobre todo la forma en que lo dijo, transmiten una seguridad y una certeza que antes no habíamos percibido con tanta claridad. Es como si hubiera decidido dar un paso adelante, dejando de lado las cautelas y permitiendo que su amor se muestre un poco más al mundo. Analicemos los indicios adicionales. En las redes sociales, hemos visto a Kerem interactuando con publicaciones de Hande de una manera más efusiva de lo habitual. Comentarios que no son meros me gusta, sino expresiones que denotan complicidad y afecto. Pequeños gestos como dar like a fotos antiguas de ella, o comentar con emojis que denotan
Han un conocimiento íntimo de su personalidad y de sus estados de ánimo. Además, en algunas entrevistas, cuando se le ha preguntado por el futuro, él ha incluido a And en sus planes de una manera mucho más integrada que antes. No es solo mis planes, sino nuestros planes, hablando de proyectos personales y profesionales que los incluyen a ambos. Y no olvidemos el aspecto más importante, la intuición de los fans. Ustedes, mis queridos espectadores, son increíblemente perceptivos. Y muchos de ustedes han notado en las últimas apariciones de Ande en sus sonrisas, en su forma de hablar de Kerem, una serenidad y una felicidad que solo se consiguen cuando uno se siente plenamente amado y correspondido. Hemos visto a Ande en entrevistas donde se le pregunta por Kerem, y aunque su respuesta puede ser sutil, la chispa en sus ojos, la forma en que su rostro se ilumina, eso no se puede fingir. Y ahora, con las palabras de Kerem, todo parece encajar a la perfección. ¿Qué significa esto para su relación? Pues si Kerem ha abierto la puerta a esta confirmación de amor correspondido, es probable que estemos ante un nuevo capítulo para ellos. Un capítulo donde quizás se sientan más cómodos mostrando su amor al mundo. O quizás simplemente es un cierre personal para ellos, una reafirmación de lo que ya saben y sienten. En cualquier caso, es una noticia fantástica para quienes los apoyan y desean su felicidad. Es una validación de que la conexión que vimos en pantalla era real y se ha mantenido. Y es importante reflexionar sobre por qué este tipo de declaraciones generan tanto impacto. Vivimos en una era de información instantánea, pero también de mucha especulación. Las celebridades, al ser figuras públicas, están constantemente bajo el escrutinio de los medios y de sus seguidores. Cada palabra, cada gesto, cada like en redes sociales, puede ser analizado y reanalizado hasta la saciedad. Y cuando se trata de relaciones, la gente tiende a buscar certezas, a desear que el amor triunfe, especialmente cuando se trata de parejas tan carismáticas como Kerem y Ande. Las declaraciones de Kerem, en este sentido, son un bálsamo para muchos. Son la confirmación de que a pesar de la distancia, de los compromisos profesionales y de la presión mediática, su amor es fuerte y sincero. Es un recordatorio de que al final del día, lo que importa es la conexión humana, el afecto genuino y el apoyo mutuo. Y ver a dos personas tan talentosas y queridas encontrar esa conexión y mantenerla, es inspirador. Ahora, ¿podemos decir con un 100% de certeza que Kerem ha dicho explícitamente «Ande me ama»? Quizás no con esas palabras exactas, pero el mensaje implícito es lo suficientemente fuerte como para que los medios y los fans lo interpreten de esa manera. Es la suma de sus declaraciones, su lenguaje corporal, las interacciones en redes sociales y la energía general que proyectan juntos. Todo apunta a una relación sólida y llena de amor. Y esto, queridos amigos, es lo maravilloso del mundo del espectáculo. Nos permite ser parte de estas historias, de estos momentos y sentirnos conectados con personas que, aunque estén en un nivel diferente de fama, comparten emociones humanas universales. El amor es una de ellas y ver que el amor florece y se fortalece es siempre una buena noticia. Así que, recapitulando, lo que hemos desglosado hoy es la reciente revelación, o mejor dicho, la contundente insinuación de Kerem Bürsin respecto a los sentimientos de Ande Erçel. Las palabras que utilizó, el contexto de la entrevista y los indicios adicionales en redes sociales y en sus apariciones públicas sugieren fuertemente que Kerem está seguro y ha expresado que el amor que comparte con Ande es mutuo y profundo. No es solo una relación de pareja, sino una conexión que él valora enormemente y que, según sus palabras, es fundamental en su vida. Esto viene a confirmar lo que muchos fans ya intuían y deseaban, que su amor es real y correspondido. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo, y qué viaje tan intenso hemos tenido. Hemos analizado a fondo las declaraciones de Kerem Bürsin y lo que podrían significar para su relación con Ande Erçel. Espero de corazón que les haya resultado interesante, informativo y, sobre todo, entretenido. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes y desentrañar juntos esta noticia que tanto revuelo ha causado. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y por acompañarme en este vídeo. Su apoyo es lo que hace que este canal siga creciendo y que podamos traerles contenido de calidad. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kerem ha confirmado lo que todos sospechábamos? ¿Qué otras señales han notado ustedes que refuercen esta idea? Dejen sus opiniones y comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo,
no se olviden de dejarme un gran me gusta. Eso me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido les gusta más. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Ande y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita. No se queden afuera de nuestra comunidad y de las próximas novedades que estamos preparando. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan disfrutando de las buenas historias. Adiós.